No ha existido nadie como él, una brillante estrella del Renacimiento italiano, cuyas pinturas e inventos, descubrimientos científicos y proyectos de ingeniería aún siguen asombrándonos. A continuación, les damos a conocer la vida de Leonardo da Vinci y sus obras más relevantes. Biografía de Leonardo da Vinci. Leonardo nació en Toscana en un pueblo llamado Vinci, en las afueras de Florencia. Cuando nació Leonardo, Florencia era el centro de Europa en todos los sentidos. Era sin duda el centro artístico y cultural de Europa. Pero Leonardo da Vinci nace en unas circunstancias complicadas. Es hijo ilegítimo de Caterina, una campesina, y de Piero, un respetado notario. Sus padres biológicos no se casan entre sí, pero sí con diferentes parejas de su misma clase social. Leonardo crece con su padre y sus madrastras. Fue hijo único hasta los 25 años, y de haber sido hijo legítimo, él heredaría los bienes de su padre, incluso su profesión. Pero al ser ilegítimo, tuvieron que encaminarle hacia otra actividad, lo cual no fue difícil ya que tenía un innato talento artístico. Siendo aún adolescente, se traslada a Florencia con su padre y ahí se le presenta la oportunidad de pulir su talento en el taller del artista André Verrocchio, un lugar inmejorable para aprender el arte. Solo las familias más ricas y poderosas con las que encarnan las obras de Verrocchio, especialmente la familia más importante de la ciudad, los Medici. Con 20 años, Leonardo completó su aprendizaje en Verrocchio y se registra en el sindicato de pintores de la ciudad. Esto, sin duda alguna, fue un paso muy relevante para convertirse en artista profesional. En este taller completa su primera obra importante. Le encargan pintar un ángel en la obra de Verrocchio denominada El Bautismo de Cristo. Y es la contribución de Leonardo lo que más destaca en este cuadro. Esto fue una especie de revolución en la historia del arte, porque hasta ese momento todas las figuras y personas se representaban frontalmente de forma muy estática y medieval. Este gesto introdujo el movimiento en las figuras. Llega Leonardo y pinta la cabeza del ángel en el Bautismo de Cristo. Verrocchio dice: ¡Oh Dios! Aquí hay alguien que sabe pintar mejor que yo. Leonardo superó a su maestro muy joven. El antiguo campesino empieza a labrarse un nombre como pintor. Pasó de ser considerado un hijo ilegítimo de un notario a ser un artista legítimo. Es un prometedor artista florentino a la altura de Botticelli y Rafael. Da Vinci pintó la Mona Lisa y es un ícono en la historia del arte. Una obra altamente resguardada y valorada. Pero su obra va más allá y por eso queremos presentarte las obras más importantes de Leonardo da Vinci. Obras de Leonardo da Vinci. Ahora bien, entre sus obras más destacadas presentaremos las siguientes. La Anunciación fue pintada entre los años 1472 y 1475. La Anunciación es un cuadro al óleo sobre madera que representa los primeros pasos de Leonardo en la pintura, a pesar que no todo el mundo concuerda con este veredicto. El cuadro estuvo escondido en un monasterio hasta 1867, cuando fue trasladado a la galería allá en Florencia. Fue atribuido inicialmente a otro pintor, pero todos sabemos que lo hizo Leonardo da Vinci en un taller allá en Verrocchio. Sin embargo, estudios y análisis posteriores a la obra sustentan la teoría de que esta pintura corresponde a uno de los primeros trabajos de Leonardo. En realidad, habría sido un trabajo en conjunto, pues al realizar este cuadro se percibió que la base y la Virgen habrían sido ejecutados por Verrocchio. Leonardo había pintado el ángel, la alfombra de flores y el paisaje del fondo.
el mar y las montañas. Esto queda claro en la precisión científica con que fueron pintadas las alas, así como el descubrimiento de un dibujo preparatorio para las mangas del ángel atribuido a Leonardo. También parece que fue muy obvia la diferencia entre la delicadeza del ángel y la majestad casi fría de la Virgen. Retrato de Ginebra de Benci. El retrato de Ginebra de Benci fue pintado por Leonardo entre 1474 y 1476. Se trata de un óleo sobre madera y recibe ese nombre por la persona retratada, quien es una joven aristócrata de Florencia, famosa y admirada por su inteligencia. La cabeza de la joven se encuentra enmarcada por las hojas de un arbusto de enebro, mientras que al fondo puede contemplarse un cuidado paisaje natural. La expresión de la joven es severa y altiva, y como la mayoría de las mujeres de aquella época, también Ginebra rasuró sus cejas. El tamaño de la obra fue recortado, pues originalmente llegaba hasta la cintura de la joven e iba a incluir la representación de sus manos descansando sobre el regazo. La Virgen de las Rocas. La Virgen de las Rocas es un óleo sobre madera y fue ejecutado alrededor de 1485. Aquí las figuras se encuentran frente a una gruta y sus formas están envueltas en una bruma, esfumato, que le confiere a la pintura un carácter casi surrealista. Esta composición es un perfecto ejemplo del dominio del claro-oscuro en la pintura de Leonardo, así como de la técnica del esfumato que él desarrolló. El tema de la obra es único y enigmático, pues representa a San Juan, niño adorando a Jesús en presencia de la Virgen y un ángel. El significado de esta composición no es fácil de interpretación, pero tal vez el secreto esté en la utilización del gesto, detalle característico y de gran importancia para el artista. Cada figura está reproduciendo un gesto diferente, y aquí, como otras figuras de otras pinturas, el ángel apunta con su dedo índice, pero en dirección a San Juan. Entre tanto, la Virgen lo protege. San Juan está en posición de adoración y el niño Jesús está bendiciendo. Hombre vitruviano. Hacia el año de 1487 a 1490, Leonardo creó el llamado hombre vitruviano, un dibujo en tinta sobre papel de dos figuras masculinas superpuestas con brazos y piernas separadas dentro de un círculo y un cuadrado. Este dibujo está acompañado de notas basadas en la obra del famoso arquitecto romano Marco Vitruvio Polión. Es considerado un estudio de las proporciones y una perfecta yuxtaposición entre ciencia y arte, así como uno de los trabajos más significativos del artista, científico e inventor Leonardo da Vinci. La Dama con Armiño. La Dama con Armiño es un óleo sobre madera pintado alrededor de los 1489 y 1490 por Leonardo da Vinci. La figura representada es Cecilia Gallerani, una supuesta amante del duque de Milán, para quien Leonardo trabajaba en ese entonces. Debido a las diversas intervenciones que ha sufrido a lo largo de los siglos, el fondo original ha ido desapareciendo y ha quedado totalmente oscuro. Parte del vestido fue agregado, así como el cabello que se entorna alrededor de la barbilla. La supervivencia de esta pintura hasta hoy es casi un milagro, pues desde 1800, cuando fue comprada por un príncipe polaco, fue repintada varias veces. Sufrió el exilio y estuvo escondida debido a invasiones y guerras. En 1939, después de la invasión nazi, se encontró la pintura una huella de un soldado de la SS. La Belle Ferronnière. Esta fue pintada entre 1490 y 1495. La Belle Ferronnière es también un óleo sobre madera. La figura representada es una mujer desconocida, hija o esposa de un herrero.
Esta pintura es uno de los 4 retratos que hizo el pintor, grupo que se completa con la Mona Lisa, Dama con Armiño y Ginebra de Benci. La Última Cena. La Última Cena es una pintura mural ejecutada por Leonardo da Vinci entre los años 1493 y 1498. Se encuentra en la pared del comedor del convento de Santa María delle Grazie, en Milán. Esta es la obra que le dará notoriedad al artista, pero lamentablemente, debido al hecho de que Leonardo aplicó una técnica poco ortodoxa que comprometería su durabilidad, mezcló así las técnicas del temple y el óleo sobre capas de yeso en un enlucido. Hoy es necesario hacer un esfuerzo para imaginar todo el esplendor de aquella pintura original, aunque sigue siendo un milagro que aún pueda ser contemplada. Tal como lo indica el título, la pintura representa la última cena entre Jesús y los apóstoles. El Mesías se encuentra en el centro de la composición y atrás de su cabeza se sitúa una ventana que acentúa el efecto de perspectiva en punto de fuga. Por encima de la cabeza de Jesús, un frontón hace las veces de aureola. Así se confirma la importancia de los elementos arquitectónicos como apoyo a las figuras centrales de la composición. El momento captado será justo después de que Cristo anuncia la traición de uno de sus discípulos, lo que puede observarse en la gesticulación agitada de las figuras alrededor del Mesías en contraste con su calma y serenidad. La Mona Lisa, también conocida como la Gioconda. La Mona Lisa es un óleo sobre madera, pintado por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1506. La pintura es un retrato de Mona Lisa, quien era la joven esposa de Francesco di Giocondo. Según el testimonio de Giorgio Vasari, pintor, arquitecto y biógrafo de varios artistas del Renacimiento italiano, esta obra fue adquirida por el rey Francisco I, rey de Francia, desde 1515 hasta 1547. En 1911, la pintura fue robada y se recuperó 2 años después. Sobre esta obra hay incontables teorías y especulaciones, pero su verdadera maravilla no es tanto en la llamada sonrisa enigmática, sino en la técnica utilizada. En la representación se introduce la perspectiva atmosférica que tanto influiría en el barroco y en el Velázquez. Sin embargo, la sonrisa puede haber sido apenas la representación fingida del modelo o expresión de la influencia de la sonrisa caricia del arte griego, que tomó mucho impulso en el Renacimiento. La Virgen y el Niño con Santa Ana. Pintada en óleo sobre madera, la Virgen y el Niño con Santa Ana fue ejecutada en 1510. En ella están representadas 3 figuras bíblicas: Santa Ana, Madre de María, la Virgen y Jesús Niño. Jesús sostiene en su mano un cordero. Las figuras están representadas en forma piramidal frente a un fondo rocoso y poco definido. A pesar de ser un tema iconográfico bastante común, lo extraño está en la posición de María, quien está sentada en el regazo de su madre. San Juan Bautista. San Juan Bautista es un óleo sobre madera realizado entre 1513 y 1516. Es posible que haya sido la última obra del pintor, ya en los últimos años del Renacimiento y el inicio del manierismo. En esta pintura, San Juan apunta a lo alto con el dedo índice de la mano derecha, gesto repetitivo exhaustivamente en las obras del artista, tal vez reforzando importancia del bautizo en el espíritu para la salvación del alma. Esta representación de la figura de San Juan Bautista difiere de todos los arquetipos anteriores, que hasta entonces representaban al santo como un personaje delgado y feroz. San Juan es representado aquí sobre un fondo indescifrable y con trazos más femeninos que masculinos. Su postura, envuelto en lana de oveja, invoca sensualidad, un carácter seductor
que hace recordar a los sátiros de la mitología griega. La obra es inquietante y perturbadora. El carácter andrógino de la pintura de Leonardo queda expuesto una vez más en esta obra, así como el dominio de la técnica del claroscuro. Además de eso, la representación de San Juan Bautista repite la sonrisa enigmática de la Mona Lisa y Santa Ana. Relevancia de Leonardo da Vinci en la actualidad. Legado y relevancia de Da Vinci en la actualidad. Existen apuntes que han servido para conocer la mente de este visionario. Su legado es extenso y no se limita exclusivamente al arte, óptica e ingeniería. Fue el inventor de la servilleta de mano, los engranajes, los planeadores, vehículos blindados, pionero en el conteo de anillos para conocer la edad de los árboles y en la anatomía. Leonardo da Vinci, un visionario de la ciencia. Aparte de su obra pictórica tan exquisita como escasa, hubo un Leonardo dedicado a la observación rigurosa, el experimento y la formulación exacta de principios generales a partir de la experiencia empírica. En los miles de páginas de sus cuadernos de notas, que solo han empezado a ser estudiados a fondo en las últimas décadas, encontramos anticipaciones de muchos desarrollos posteriores en la ciencia moderna. Sus contemporáneos sabían que Leonardo dedicaba una buena parte de tiempo al estudio de la filosofía natural, que es como se llamaba a la ciencia entonces, y asimismo tenía constancia de que Leonardo planeaba publicar numerosos tratados científicos con los materiales recogidos en sus cuadernos. Pero pese a su enorme dedicación, nunca consiguió llevar un buen término a su propósito. Se conservan más de 6.000 páginas de los cuadernos de Leonardo. Contienen miles de dibujos y gráficos acompañados de textos deliberadamente crípticos. Por ejemplo, algunos fragmentos están escritos de derecha a izquierda, de modo que hay que leerlos con un espejo. Estos cuadernos se hallan esparcidos por toda Europa, formando parte de colecciones privadas. Muchos de ellos fueron a menudo olvidados y más de la mitad se han perdido irremediablemente, aunque alguno ha reaparecido como por milagro, como es el caso de los 2 códices que se descubrieron entre polvorientos legajos en la Biblioteca Nacional de Madrid en 1965. Los tratados que Leonardo tenía la intención de publicar abarcan todo tipo de disciplinas, desde las matemáticas a la anatomía. En estos tratados también se recogen algunos descubrimientos científicos relativos a materias como la óptica, la acústica, la mecánica, la dinámica de fluidos, la geología, la botánica y la fisiología. En sus estudios sobre el dinamismo y la forma, con su extraordinaria capacidad de observar en profundidad y dibujar con absoluta precisión, Leonardo refleja concordancias entre fenómenos y procesos que, en apariencia, son totalmente inconexos. Los miles de dibujos que recogen sus cuadernos sorprenden en la actualidad por sus numerosos detalles y por su uso de perspectivas múltiples. De hecho, a menudo estos dibujos son modelos teóricos, como ha señalado el investigador Daniel Arás. Cuando Leonardo quiere crear imágenes realistas, difumina los entornos de las figuras con la técnica del esfumato, para reflejar cómo se muestran realmente los objetos en nuestra percepción. En cambio, cuando Leonardo dibuja objetos con perfiles nítidos, lo que hace es representar procesos naturales, como por ejemplo la turbulencia que genera un chorro de agua al caer de un estanque. Leonardo sentía la especial fascinación por los movimientos del agua, cuya fluidez consideraba como una característica fundamental de todo lo viviente. Anticipó la dinámica de fluidos, siendo el primero en analizar y describir detalladamente la dinámica de los vórtices de agua. Cabe decir que, a día de hoy, ni tan solo con la ayuda de ecuaciones no lineales podemos simular y analizar completamente la dinámica de los flujos turbulentos.
Por otro lado, como artista, la producción de Leonardo da Vinci es escasa y muchas de sus obras quedaron inconclusas, ya sea porque comenzaba con otros proyectos o por la lentitud de su trabajo. Además, da Vinci era muy crítico y perfeccionista con sus proyectos, otro factor que complicaba la finalización de estos. ¿Sabías que el segundo libro más caro de la historia es Codex Leicester de Leonardo da Vinci? Fue comprado por Bill Gates, quien pagó $30.9 millones en 1994. Vale la pena destacar que esta obra, que recopila los textos y dibujos realizados por el polímata florentino, fue el más caro durante un par de décadas, según datos publicados por Forbes. Muy bien, espero que este recorrido en la historia sobre la vida del reconocido artista Leonardo da Vinci haya cimentado su conocimiento. Hasta pronto.